Vamos a, para los que nos acompañan por primera vez, Giovanni y Mario, hemos arrancado con una serie sobre la confianza en el Señor, ¿verdad? De cómo debemos, me disculpan si hago así muy seguido, pero es que la alergia me anda un poco mal. Hemos estado hablando acerca de confiar en Dios, ¿verdad? Decíamos el primer domingo, decíamos de que es fácil muchas veces decir que confiamos en Dios, ¿verdad? Decíamos que el pesimismo y la confianza no iban de la mano tampoco, que el pesimismo puede hacer que perdamos mucho de aquello que quizás anhelamos por ser pesimistas. Podemos perder de vista también gracias hermano, el objetivo principal de nosotros, que es servirle al Señor a causa del pesimismo. También el hermano Joel el domingo pasado nos continuó hablando acerca de que la confianza en el Señor, nuestra confianza debe ser prácticamente, como yo lo dije, también lo mencioné hace 2 domingos, es como dejarse caer y saber que Dios lo está sosteniendo a uno. Pero simplemente es una figuración, no vamos a hacer eso tampoco, ¿verdad? No vamos a ir a un lugar y dejarnos ir y pensar que Dios ya tiene todo preparado, porque nosotros no estamos en la visión de Dios. Y nosotros como discípulos de Cristo debemos de estar consultándolo a Él todo el tiempo, como lo dijimos en el primer tema de esta serie. Debemos de estarle consultando al Señor todo el tiempo en oración. No movamos un dedo si no le preguntamos al Señor si es eso lo que nos conviene hacer o no. ¿Se acuerdan que yo les decía allá en Proverbios capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Fíate de Jehová con todo tu corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios en ningún momento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la confianza? Que la confianza en el Señor tiene que ser de una manera directa, recto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor nos pone en el corazón y si ya tenemos confirmado que lo que tenemos en el corazón viene de Dios, así tenemos que hacerlo. Aun cuando veamos a nuestro alrededor de que la cosa parece difícil, o como decimos en algunos países, alrededor la cosa está color de hormiga, dicen, ¿verdad? No sé si en México lo dicen igual, cuando la cosa se está poniendo difícil. Entonces vayan conmigo al libro de Números, al Antiguo Testamento. Todos andan sus Biblias. Julio, ¿tienes una Biblia, Julio? ¿Te regalamos una? ¿Tienes una o no? Pero si quieres una. Ok. Isaí, allá en la bolsita verde, ay hermano, por favor. Entonces, en esta porción comenzamos con capítulo 13 de Números y habíamos visto que el pueblo había estado frente a la tierra prometida, ¿verdad? Estaba frente a la promesa de Dios. Dios los había libertado de Egipto. Dios había cumplido su promesa, por lo cual ellos habían pasado clamando 430 años en la tierra de Egipto, y Dios cumple su promesa y los tiene delante de la tierra prometida. Ahora, delante de la tierra prometida, cuando ellos tienen que ir y tomarla, ¿qué fue lo primero que les vino a su mente? Fue el pesimismo. Cuando los espías regresaron con la noticia de que la tierra era como Dios la había prometido, de que la tierra era abundancia como Dios lo había descrito, que la tierra era buena, aquellos la mayoría del pueblo no tuvieron la actitud de este personaje Caleb que encontramos aquí en la Biblia. Se recuerdan en el versículo, ¿verdad? Donde Caleb manda callar a la congregación, porque toda la congregación comenzó a murmurar diciendo, pero no vamos a poder tomar la tierra porque ahí hay gigantes. A ellos no les importó de que los espías traían el fruto de la tierra, que era bueno, que era como Dios lo había dicho, y ahora solo había que ir y tomarlo. Pero ellos lo único que vieron fueron los gigantes que era imposible de vencer. Entonces, en esa ocasión nos concentramos en esa actitud pesimista, la cual hizo que ese pueblo en específico, o lo voy a decir así, que esa generación específica no pusiera un pie en la tierra prometida. ¿Quién lo fue a poner después? 40 años vagando en el desierto. Miren, el libro de Números es interesante,
porque para nosotros se llama números, pero en el lenguaje original en el que fue escrito se llama en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo vagó 40 años en el desierto. Un viaje que era de una semana se hizo de 40 años por culpa del pesimismo. Ahora, es grave, yo lo decía en el primer mensaje de esta serie, yo lo decía, es grave el pesimismo, hermanos, porque cuando solamente tenemos la tendencia a evaluar y a juzgar todo lo negativo que hay a nuestro alrededor y sin poner la mirada en la palabra de Dios, en Cristo, que nos ha dado promesas, que nos ha asegurado en sus promesas, porque la fe, lo dijimos también ese domingo, también hicimos un preámbulo de la fe, porque la fe es la certeza en lo que se espera, ¿verdad? O sea, que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir, pero ¿en qué momento? No cuando yo quiero, no cuando yo digo, es cuando el Señor ya lo tiene preparado así. Pero muchas veces, aunque Dios ya lo tenga preparado, nosotros no vamos a lograr esa tierra prometida, esa promesa, esa bendición que el Señor tenga para nosotros, porque simple y sencillamente, en vez de escuchar la voz de Dios y hacerle caso, escuchamos la voz de nuestro alrededor. A nuestro alrededor que dice, no, tú no eres capaz. No, a nuestro alrededor que dice, no, tú no eres bueno. No, mira tu pasado, mira quién eras tú antes, mira y ahora que, mira, y ahora andas ahí creyéndote el muy espiritual y esto que el otro. Esos son el tipo de comentarios pesimistas que muchas veces vamos a recibir. Entonces, tenemos que hacer como Caleb. Y eso, en este personaje de Caleb, es que nos vamos a concentrar un poco hoy. Vamos a tratar de analizarlo. Hoy vamos a tocar el segundo tema de esta serie, que se llama saber esperar. Saber esperar. ¿Qué tendrá que ver saber esperar con confiar? ¿Qué será? Porque si confiar en Dios significa, si Él me dice, ve, yo voy, entonces, ¿qué tiene que ver el saber esperar con confiar? Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Vamos a saltarnos al capítulo 14, vamos a leer esta porción del versículo 1 al 9. Lo cito así, me imagino que ya todos lo tienen ahí. Vamos a leerlo pausadamente porque vamos a tratar de extraer todo lo esencial en esta porción. Es muy linda. Esto yo les digo, miren, yo he pasado toda la semana leyéndolo y wow, podríamos pasar el año entero predicando de esta porción. Pero bueno, dice, entonces versículo 1, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, por tanto no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y no los temáis. Amén, bendita sea la palabra del Señor. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, guiando, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas cada domingo, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Sé tú usando, Señor, mis labios, Señor, para que seas tú llevando, el Señor, el mensaje a cada uno de nosotros también. Gracias, Padre, por aquellos que nos están viendo, Señor, en las redes sociales, Señor. Gracias por aquellas personas que también buscan de ti, Señor, aunque sea a través de estos medios, Señor. Si tal vez no podemos estar aquí todos presentes, Padre, pero igual
igual estamos conectados, Señor, a través de diferentes maneras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido todo. Amén. Entonces, el saber esperar es una cualidad, escuche bien, es una cualidad fundamental para el cristiano que quiere vivir de fe. Nosotros tenemos que saber esperar. Yo ya he mencionado esto un poco antes. ¿Por qué? Porque es una cualidad fundamental. Porque hay personas que dicen, sí, yo tengo fe que Dios me va a escuchar y estoy orando, pero quieres que la respuesta sea en el mismo momento. Entonces no estás sabiendo esperar. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo fe en Dios, que Dios va a venir un día, pero nos desesperamos muchas veces. Yo he conocido personas que me dicen, ay hermano, ya va a empezar, ya estamos en la tribulación, por ejemplo. Y hay personas que se pueden saltar periodos del tiempo o pueden saltarse porciones de la Biblia que no está escrito de la manera como ellos lo están entendiendo, solo porque simple y sencillamente no quieren pasar a través de un proceso que implique el esperar. ¿El esperar qué es? Si Dios me dice, ve, yo me levantaré e iré. Pero recuerden que cuando estamos hablando de ir hacia una dirección, estamos hablando de un punto A a un punto B. Nosotros lo vemos así, nosotros lo vemos aquí, allá, pero Dios lo ve de una manera distinta, de una manera compleja. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Para saber esperar hay que llenarse de paciencia. Y eso es lo que vamos a tratar de enfatizar hoy día. Hoy vamos a tocar dos puntos importantes para aprender a esperar. ¿A quién de nosotros nos gusta esperar? No levanten la mano, a nadie nos gusta esperar. Yo sé, a veces a mí me recuerda mucho porque cuando voy al McDonald's y me compro un café y ya pasaron los 3 minutos y uno le agarra aquella desesperación. ¿Y qué pasó con mi café? ¿Y qué pasó con mi comanda? Pero ni ahí queremos esperar. Ni ahí queremos ser pacientes. La paciencia está relacionada intrínsecamente al saber esperar. Pero entonces, si la paciencia, escuche bien, está relacionada con saber esperar, ya vamos a ver cuál es esa relación. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando esta porción en Números con respecto a saber esperar? Dice, ¿verdad? Bueno, para retomar un poco lo del domingo antepasado. Ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo 22, vemos, denle una vuelta a su página ahí, en el versículo 22, dice el Señor, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pesimismo, el no saber esperar, va a generar en nosotros una actitud pesimista. ¿Qué quiere decir esto? Miren, estas personas que estaban en ese momento delante de la promesa de Dios, en lugar de tener la actitud de confianza que Caleb tuvo, de decir, vamos, levantémonos y tomemos la tierra, ¿cuál fue el precio? El precio fue alto. Esta gente, ninguno de ellos pisó la tierra prometida. Ahora, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que Dios no cumplió su promesa? No, no es eso. Dios igual en el camino en esos 40 años, Dios los protegió, Dios los guardó, Dios les dio de comer pan, les dio de comer carne, les dio agua, les dio todo lo necesario. Dios los siguió cubriendo con su gracia, Dios los siguió protegiendo, aun y cuando el pesimismo no les permitió heredar aquello que ellos podían haber visto con sus propios ojos. Lo vieron y no lo creyeron. Así como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que a los suyos Él vino, pero los suyos no le aceptaron. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, aún viendo milagros, aún viendo lo que Dios puede hacer en la vida de muchos, nosotros queremos o pretendemos tener la actitud de orar ahora mismo por algo y que se cumpla así, en el segundo instante. Y yo les voy a decir algo, Dios no es un Dios de genio de la lámpara.
Esas historias de Aladino, me recuerdo cuando estaba niño y veíamos aquellas películas y uno se fantaseaba porque decía uno, wow, y si tuviera un genio que me pudiera conceder 3 deseos, ¿qué pediría? Todo el mundo pedía dinero, todo el mundo se imagina pedir dinero, pero la felicidad no está en la plata. Y entonces, y en esa, aunque parezca fantasioso, muchas veces nuestra mente está anclada en ese tipo de actitud pesimista, que queremos, bueno, es que el Señor, yo sigo orando y el Señor no me ha respondido. No importa. ¿Y cómo sabes tú que el Señor no te ha respondido? ¿Cómo sé yo que muchas veces que he estado orando y no he recibido ninguna respuesta? ¿Cómo no? Como yo lo único que quiero es recibir una respuesta positiva. No me pongo a pensar que ese silencio o esa supuesta no respuesta de parte de Dios, esa es su respuesta. Que Dios está diciendo no. Pero nosotros siempre que oramos y siempre que hablamos de esperar y de confiar en Dios, queremos que la cuestión sea positiva. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos por la vida, como se lo decía en el primer tema. Nosotros andamos por la vida esperando de que Dios ande detrás de nosotros y dándonos cuanta cosa necesitemos sin nosotros tener que esforzarnos por tener eso que Dios ya nos ha prometido. Mire, las promesas de Dios se cumplen. ¿Se van a cumplir cuándo? ¿Se va a cumplir en qué momento? ¿Se cumple en esta tierra, sí o no? Claro, miren, yo se los dije el otro día, yo se los dije, yo no vine a predicar de prosperidad. Ahora, tampoco Dios quiere que estemos en necesidad, en desgracia, aguantando hambre. No, Dios nos provee, Dios nos da, Dios nos ha dado mucho. A un hermanito de aquí de la iglesia que yo quiero mucho, el otro día hablando de este tema, me decía, le decía yo, ve a tu cuenta de banco y mira y saca el estado de cuenta del año pasado y dime en la casilla izquierda primera, ¿qué monto aparece ahí? Y me va diciendo 60 y tantos mil, el monto que salía ahí. Brother, eso es lo que todo el dinero que entró en su cuenta. Y yo me quedo... O sea, el problema no es Dios, nosotros estamos recibiendo. Nosotros muchas veces, miren, hay gente que con un salario mínimo hace mayores cosas que gente que gana $40 la hora. Porque el problema no es que Dios no nos esté protegiendo, el problema no es que Dios no nos esté proveyendo. El problema es, otra vez, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová en todos tus caminos y no seas sabio en tu propia prudencia. Entonces, el problema es que nosotros siempre estamos decidiendo de una manera equivocada. Entonces, caminar en una actitud pesimista por esta vida nos va a alejar de aquello que quizás anhelamos mucho. ¿Qué es lo que estamos anhelando? Todos tenemos diferentes anhelos en esta vida. Quizás para alguien el anhelo puede ser tener una familia. Quizás para alguien el anhelo puede ser tener a su familia reunida, tener una casa, tener un auto, tener aquello, lo otro y aquello y todo lo demás. Pero nadie realmente se pone a pensar cuál es la voluntad declarada de Dios. ¿Cuál es la voluntad declarada y determinada de Dios? Entonces, para nosotros poder hablar y pensar y analizar y reflexionar en lo que la palabra de Dios y su voluntad es. ¿Cuál es la voluntad de Dios declarada? Mire, vaya conmigo ahí a Juan, al Evangelio de Juan. Sé que está un poquito lejos del Antiguo Testamento, pero es necesario que lo veamos de esta manera. Capítulo 6, rapidito, un solo versículo. Más adelante vamos a estudiar este capítulo completo. Capítulo 6, en el versículo 40, dice el Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, nuestra tierra prometida está en la cruz de Cristo. Nuestra tierra prometida está en la fe, que es poder de salvación que viene de lo alto. ¿Para qué? Para que nosotros logramos aceptar a Cristo un día, entregar nuestros corazones, cambiar nuestra vida, empezar a caminar con Él, sabiendo que la promesa de Dios es que un día nosotros estaremos con Él. Entonces, ¿qué estoy diciendo entonces? Que la voluntad de Dios no es que me vaya bien mientras estoy en esta vida. Mientras yo estoy en esta vida, yo tengo que saber esperar. Tengo que saber esperar, tengo que aprender a escuchar a Dios. Miren, mucha gente me dice a mí, hermano, es que yo abro la Biblia, yo leo y no entiendo nada.
Bueno, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la fe nuestra viene por el oír su palabra. Y mientras más, miren, ¿cuántos estamos aquí? Estamos 12 más o menos. Pero si ustedes se fijan, en el grupo somos 28. O sea, no estamos todos aquí. Entonces, es ahí el problema, que muchas veces las personas se alejan del único que les puede ayudar. Y muchas veces las personas nos alejamos de Dios cuando las cosas ya no van bien. Muchas veces las personas, porque como no queremos esperar que es el proceso el cual Dios nos está haciendo pasar, ¿verdad? Como no queremos esperar cuál será el final, cuál será mi actitud mientras espero, que debo de ser valiente, así como Caleb, que yo debería tener esa actitud positiva, de valentía, de confianza, de que estoy confiando plenamente en Dios y en sus promesas, y que no importa lo que Dios esté pasando en este momento. No es necesariamente Dios quien me está poniendo en una mala situación, si acaso alguno de nosotros estamos en una mala situación. No es necesariamente Dios. Porque el Salmo 23 que cantamos ahorita, hace un momento, dice, ¿verdad? El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Dice que Jehová es mi pastor primeramente. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice el salmista, y tú estarás conmigo, ¿verdad? Ese es el versículo 4 del Salmo 23. Ahora, mientras ande en el valle de sombra y de muerte, ¿qué podemos interpretar como el valle de sombra y de muerte? Mis queridos hermanos, cualquier situación en la que nosotros estemos viéndola de una manera pesimista, sintiendo que el mundo nos está cayendo encima, ese es tu valle de sombra y de muerte. ¿Pero qué es un valle? Un valle es aquello que precede una montaña. La montaña es un terreno alto. Todos saben lo que es una montaña, ¿verdad? O no vamos a dar clases de geografía, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una montaña. Es un terreno alto, tiene una cima. Pero cuando estábamos allá en la cima, cuando estábamos allá arriba, todo se veía bonito, ¿verdad? Allá abajo. Pero cuando decidimos bajar y llegar al valle, no fue Dios quien me hizo bajar. Fuimos nosotros que tomamos la decisión de bajar, de ir por el camino que no es el camino que Dios nos tenía. Ahora, pero yo sé que entender esto es bien difícil. Yo lo sé porque no crean que yo no lo vivo igual. Todos lo vivimos de la misma manera. Porque dice la palabra, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Me quiero casar. Bueno, yo ya me casé, pero me quiero casar. Voy a pedirle al Señor si es la persona correcta. Quiero encontrar otro trabajo. Voy a pedirle al Señor que me ponga el empleo correcto. Miren, a mí me pasó hace poco con alguien que se desesperaba por encontrar un empleo y aplicaba en uno, en el otro. Y todos los empleos que aplicaban implicaba que trabajara todo el fin de semana. Y ya no lo íbamos a ver más en la iglesia. Entonces, ¿tú crees que ese trabajo es la voluntad de Dios? O sea, Dios, mientras estemos en este proceso, en esta vida, antes de llegar a nuestra tierra prometida, Dios nos va a seguir protegiendo y cuidando y pastoreando. Dios, ¿qué quiere decir pastorear? Dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. ¿Para qué creen ustedes que es la vara? No es para felicitar. La vara es para darnos cuando vamos yéndonos hacia la derecha o hacia la izquierda, porque Dios nos quiere en el centro. Entonces, si nosotros queremos entender cuál es la voluntad de Dios en este proceso de esperar, mientras estoy en esta vida, yo debería estar consagrando más tiempo. Escúchese bien, yo debería estar consagrando más tiempo en escuchar la palabra de Dios, en aprender de su palabra, en estar en oración con Él, escuchándolo a Él. El problema es que, hermanos, no oramos. Esta semana me recuerdo en una reunión de oración que tenemos los miércoles, alguien decía, es que a veces no tenemos tiempo para orar. ¿Verdad? Y muchos dicen eso, muchos lo piensan realmente.
Porque piensan de que la oración es una especie de ritual donde me voy a tener que poner de rodillas, así como hacen los musulmanes. Los musulmanes al mediodía tienen que cortar sus actividades sí o sí, porque tienen que ir a postrarse en el suelo y hacer lo que tienen que hacer. Pero nosotros no es de esa manera que venimos a Dios. Miren, yo ando en mi auto, voy trabajando, estoy donde sea que esté, me llama un hermano para pedirme un consejo y antes de abrir mi boca y responder, yo en mi mente ya estoy orando con el Señor y diciéndole al Señor, Padre, dame la palabra necesaria para decirle a esta persona qué es lo que necesita escuchar esta persona. Ahora, no tenemos que necesariamente ponernos de rodillas, postrarnos en el suelo. Qué bueno si lo hacemos, no digo que sea malo hacerlo. Qué bueno si lo hiciéramos. Pero a veces hay situaciones en la vida en las cuales simple y sencillamente no podríamos hacerlo. Porque si va manejando, no creo que sea muy recomendable que se ponga de rodillas a orar, ¿verdad? Si vamos conduciendo, ¿podrías pararle ahí, por favor? ¿Verdad? No sería muy recomendable hacerlo, sobre todo si vamos conduciendo o si estoy en el trabajo. Imagínese si usted está en el trabajo y es el operador de una grúa. O sea, no, seamos prácticos. La oración es vital para saber esperar. ¿Por qué? Porque a través de la oración y la palabra del Señor, nosotros vamos a aprender a escuchar la voz de Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Mira, hermano, yo no estoy diciendo que ninguno de nosotros seamos inteligentes. Sí, o sea, Dios nos ha dotado de inteligencia también. Pero esa inteligencia tiene que estar de la mano con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que esa inteligencia sea de bendición para nosotros, en lugar de tener una actitud pesimista y simplemente estar viendo todo a nuestro alrededor, todo lo malo que pasa. Miren ahí, vaya conmigo a Isaías 40, capítulo 40. Esta tarde, también hemos cantado esta porción de la palabra. Isaías 40, desde el versículo 28, dice así. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Amén, bendita sea la palabra del Señor. Los que esperan, ¿escucharon bien? Escuchamos bien, los que esperan. Si nosotros esperamos en el Señor, dice que no nos vamos a fatigar, dice que todo va a ir lindo. No, mientras esperemos en el Señor y estemos pasando tiempo con Él. Hermanos, yo les decía hace varios domingos, nuestra relación con Dios, esa intimidad que debemos de pasar con Dios, es como, se refleja así como el témpano de hielo que ve en el mar. Esa parte, yo les puse hace poco en el grupo una foto de eso, explicándoles eso. Esa parte que está visible en el mar, es apenas el 20% de su masa. El 80% de la masa es gigantesca, va debajo del agua la parte que no se ve. Pues el 20% visible, ese 20% que podemos ver, es ese tiempo que nosotros venimos a la iglesia. Venimos el domingo, si acaso nos conectamos a la reunión del sábado, ¿verdad? Ya de poco a poco se ve menos gente los sábados, ¿verdad? Ahí sin ánimo de desalentarlos. Pero eso representa el 20%. Ahora, ¿qué representa el otro 80%? El tiempo que yo voy a estar a solas, no estoy hablando en grupos, estoy hablando yo, en oración. Hermano, abramos la palabra, busquemos en la Biblia. Dios todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo lo que Él nos quiere decir y comunicar. Y no importa en la situación que estemos en este momento, no importa lo que estemos atravesando en este momento, tenemos que tomar este versículo y saber esperar. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas
nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es increíble, es increíble. Hoy, esta semana, yo tuve una situación ahí, bueno, se juntaron varias cosas, ¿no? Negativas, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque a los que confiamos en Jehová y esperamos en el Señor, uno anda siempre, todo el tiempo, así, gozoso, y lleno de problemas y lleno de situaciones, pero andamos felices. Eso es lo que el mundo no entiende. Y eso es lo que a veces nos pasa, aún ya siendo cristianos. Nos pasa de que muchas veces vienen los problemas y nos agobian. Y nosotros, en lugar de sentir esto que está diciendo la Biblia acá, empezamos a actuar pesimistamente. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a ver la deuda que tengo, las personas que están a mi alrededor que no me quieren, que el hijo que es malcriado conmigo, o el esposo que no me quiere hablar, o la esposa que no me quiere hablar, o la esposa que me reclama, o lo que sea, o el amigo que no me trata bien, ¿sí? O aquel que me hizo mala cara en la iglesia, sí. Son tantas cosas que podemos ver a nuestro alrededor, pero lo que no vemos, Juan 6:40 otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que un día vamos a dejar este mundo todos. Usted y yo vamos a dejar este mundo. Pero la promesa de Dios es que allá está mi tierra prometida. Miren, la promesa de Dios es que allá están todas esas promesas que Dios ha cumplido y que nos ha prometido. No necesariamente las promesas de Dios se relacionan con estabilidad, con materialismo, con tener propiedades, con tener dinero. Miren, qué bien si el Señor le permitiera a cada uno de nosotros tener abundancia. Yo no digo que sea malo. El problema ¿cuál es? Que si nosotros somos pesimistas, lo reitero nuevamente, nos va a alejar de eso que deseamos. No es malo que yo quiera tener una casa. No es malo que yo quiera tener un buen empleo con una buena situación financiera. No es malo eso. El problema es que es lo que yo quiero o lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que tenemos que tratar de poner en la mesa y descifrarlo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Bueno, ¿cómo voy a saber esperar? Hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que meditar, hay que pasar tiempo con Dios. Si no estamos pasando tiempo con Dios, ¿qué vamos a saber lo que Dios nos está diciendo? Porque pasamos más tiempo metidos en las redes sociales que leyendo la palabra de Dios. Pasamos mucho tiempo viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa que leyendo la palabra de Dios. Entonces, tenemos que invertir nuestras prioridades, hermanos, si nosotros realmente queremos tener una actitud, ¿verdad? De optimista, una actitud optimista, de esperar en Dios, de saber esperar en Él, que Él es el que nos cumple sus promesas. Ahora, cuando de esperar se trata, tenemos dos opciones. Como les dije, hay dos puntos que vamos a tratar de analizar hoy. Tenemos estas dos opciones. O hago lo que dice Proverbios capítulo 3. Leámoslo de nuevo. Leámoslo el versículo 5 y 7. Vaya conmigo ahí a Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer. Vale la pena leerlo nuevamente. Leámoslo de nuevo. Capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Lo repetimos otra vez? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nadie dice amén. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo así? Porque a veces lo leemos, no porque quiero que me estén diciendo amén, ¿verdad? No me malinterpreten. ¿Saben por qué lo digo así? Porque a veces leemos esto y decimos, ay, pero es que yo quiero trabajar en ese lugar. Yo quiero estar en ese país. Yo quiero estar en esa situación. Yo quiero estar yo quiero andar el auto que anda aquel. Yo quiero tener lo que el otro quiere.
Porque nos es difícil entender los caminos de Dios. Porque desde el día que nosotros aceptamos a Cristo y hemos venido a sus pies y hemos entregado nuestro corazón y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, desde ese momento usted entró en el camino de la fe. Y ahora para seguir este camino es difícil. ¿Por qué? Porque entender los pensamientos de Dios, ¿verdad? Lo decíamos, también el hermano Joel lo tocó el domingo pasado en Isaías 55, el versículo 8. Dice el Señor que sus pensamientos no son como los nuestros. Sus pensamientos no son como los nuestros. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que quiere decir esto. Que usted y yo, si ahorita miramos hacia ese horizonte que se ve en la ventana, ¿hasta dónde podemos ver? Bueno, los que son miopes como yo, con costo a un medio kilómetro, ¿no? Tal vez los que tienen mejor vista, ¿verdad? Como mi esposa tiene súper buena vista, a lo mejor pueden ver un poquito más. Pero nadie puede ver más allá de lo que nuestra visión humana nos lo permite. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es que Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Entonces, ¿qué consejero prefiere? ¿Qué consejero prefiero? ¿La vecina, el amigo, el cuate, el compadre o la palabra de Dios? La palabra de Dios, el consejo de Dios de Dios quien me creó, quien conoce mi futuro y conoce mi presente y sabe que muchas veces me voy a ir por el camino que no debo. Miren, por eso el Señor nos trata de ovejas. En las ovejas sin un pastor, ¿para dónde van? Al despeñadero, ¿verdad? Van directo al lobo. Dios, Él es nuestro pastor. ¿Por qué? Porque Él nos va guiando por la vida. Pero nosotros tenemos que saber esperar. Nosotros vamos por un camino que pensamos que ese camino es bueno. Y Dios viene y nos cierra la puerta en su amor. En su amor Él nos cierra la puerta. Y nosotros, en lugar de ser agradecidos y escuchar su voz y decirle: gracias, papi, porque si está bien, me rechazaron de ese trabajo, seguro no me convenía, seguro en ese lugar yo no iba a estar bien, seguro en ese lugar iba a estar lleno de problemas, o me iba a encontrar con gente yo no sé de qué tipo. Pero nosotros, en lugar de darle gracias a Dios y escuchar su voz, ¿qué hacemos? Otra vez el pesimismo. Seguro me rechazaron por latino, seguro no me quieren por mexicano, seguro porque no hablo bien francés, seguro por esto, seguro por aquello. Miren, yo me he encontrado gente en posiciones muy importantes en lugares de trabajo que hablan un francés que ni yo, que soy inmigrante, le entiendo. Imagínense. O sea, no es porque no hablo bien el idioma. No es porque no estoy dejándome guiar por el Señor. El Señor nos va a poner en lugares y en posiciones y en situaciones donde le vamos a ser útil a Él. Pero nosotros no sabemos esperar. Nosotros andamos siempre haciendo nuestra cabeza. Yo siempre quiero ir donde yo quiero, no donde Dios dice. Miren, esta obra, por ejemplo, yo nunca me voy a cansar de decirlo, esto es un testimonio de hacer lo que Dios manda hacer. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que yo vine hasta acá porque me gustó venir aquí? No, porque Dios nos mandó. Por eso venimos. Porque si de gustar se tratara, yo hubiera pedido estar a 2 cuadras de mi casa y no acá. Así de sencillo. Entonces, no me estoy poniendo yo de ejemplo, lo estoy poniendo porque que esta obra naciera aquí no implica solo mi esfuerzo, sino que ha sido el esfuerzo de varios, ha sido el esfuerzo de todos los que estamos aquí y también de otros hermanos que no están aquí, pero que nos han apoyado. Entonces, lo que les quiero decir es que el resultado de caminar en la voluntad de Dios, de saber esperar. Miren, nosotros en la iglesia de Getsemaní de Montreal, desde hace 3 años veníamos hablando y planificando y diciendo esto, y vamos a abrir una obra aquí y allá y aquí el otro, y solamente visualizábamos Montreal. Y el Señor nos mandó para afuera. No los quiero en Montreal. ¿Nos mandó dónde? Yo siempre pongo el testimonio de Mario, de Isaí, ¿verdad? De varios que me dijeron a mí cuando los conocí la primera vez: hermano, yo tengo meses de estar orando porque aquí haya un lugar donde nos podamos congregar. Entonces, otra vez el pueblo de Israel,
Pasaron clamando 430 años. El Señor los saca de la tierra. Los saca de Egipto, perdón. Llegan a la tierra prometida y en lugar de decir, amén, voy y la tomo, empezaron a ver todo su entorno negativo que había, aparentemente. ¿Y qué pasó? Por 40 años vagaron en el desierto. ¿Para qué? Y ninguno de ellos pisó la tierra prometida. Pero aún en ese proceso, miren, yo me he equivocado muchas veces. Yo he cometido muchos errores. A mí no me gusta hablar de alguien más. Yo voy a hablar de mí. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Pero aún en el proceso de que no supe esperar y tomé mi propia decisión y me fié de mi propia prudencia, aún ese proceso el Señor me tomó de mi mano y me levantó. Y el Señor ha estado allí. Durante esos 40 años el Señor a esta gente no le faltó comida, no le faltó agua, no le faltó sombra, no le faltó luz en la noche, no le faltó nada. Entonces, hermanos, saber esperar, miren, es determinante para poder vivir de fe, para poder caminar en la fe con Cristo. Es imperativo saber esperar, hermanos. Pero ¿cómo voy a esperar entonces? Es fácil decir saber esperar, pero es que la Biblia me dice a mí cómo entonces voy a saber esperar. Ahora, analicemos el caso de Caleb. Vaya conmigo a Números nuevamente. Caleb nos da un tremendo ejemplo de lo que saber esperar es. Creo que, no, podría haber usado otros personajes de la Biblia, pero ya que estamos en Números, vamos a quedarnos con Caleb. Vamos a analizar nuevamente el versículo 6 al 8, ¿verdad? Dice, y quiero que tengan en la mente ahí a este personaje, a Caleb. ¿Se acuerdan el primer mensaje? Bueno, los que no estuvieron, pueden leer ahí en el capítulo 13, que Caleb fue el valiente que se levantó y dijo, cállense, que vamos, que Dios nos prometió esa tierra y vamos y la tomamos. Eso fue la actitud de Caleb, una actitud, ¿verdad?, completamente optimista. Una actitud completamente de confianza, de liderazgo, una actitud en la cual confío en lo que Dios me ha dicho y voy y lo tomo. Entonces, dice versículo 6, y Josué, hijo de Nun, el capítulo 14, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, haciendo referencia a que estaban. Rasgar sus vestidos era una expresión que se utilizaba cuando uno está en angustia por lo que está pasando, ¿verdad? Ahora dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena, es en gran manera buena. ¡Ey! Es como decirle, es como si esto para mí, cuando yo lo leo, siento como si Caleb me estuviera dando una voz así. Entiende que la tierra es buena, déjate de estar dudando, déjate de estar de pesimista, entiende que la promesa de Dios es buena y tienes que confiar en Él. Eso siento yo, no sé si usted siente igual. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a su tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Caleb está confiando en el Señor. Caleb está dando por hecho la promesa que Dios dio a través de la fe que hay en Él. Yo lo que puedo visualizar es esa fe que nos da la capacidad de decir, sí, Señor, yo confío en tu palabra. Nosotros, miren, yo se lo he dicho el domingo pasado, conversaba con Gerardo y esta semana estuvimos hablando un poquito. Yo le digo, nosotros creemos en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Porque por la fe nos lo es revelado. Porque por la fe creo que es así. No porque me lo dijo fulano, sutano. Es porque la palabra de Dios, cuando yo la abro, miren, si usted abre la palabra de Dios, si usted la estudia y usted no sale abofeteado, hay un problema ahí. Porque la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad. La palabra de Dios nos convence de nuestros pecados. La palabra de Dios nos abre los ojos espirituales. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra lámpara. Es lo que debe guiarnos en nuestro caminar día a día. Entonces, en esta porción vemos que Caleb tiene la confianza y la valentía necesaria para recibir y dar por hecho las promesas de Dios. Que, miren,
fue determinado, tuvo fe, ¿verdad? Fue valiente, fue optimista. Pero esta actitud de Caleb que acabo de mencionar es positiva en gran manera, ¿verdad? Sí, positiva. Pero eso no impidió que aún siendo el optimista dentro de un grupo de pesimistas, escúchese bien, dentro de un grupo de pesimistas, eso no impidió que Caleb anduviera vagando los 40 años en el desierto con el resto del pueblo también. Caleb pudo haber hecho como uno de nosotros cuando no nos dan el empleo, o cuando no nos salen las cosas como queríamos, o cuando no nos viene la respuesta de lo que sea que estamos haciendo, que nos ponemos a hacer berrinchitos y queremos, ay, ya Dios no me quiere, ya Dios no responde mis oraciones, quién sabe qué gran pecadote tengo que Dios no me quiere oír. Esa es la actitud nuestra. Caleb no hizo eso. Siga leyendo si usted quiere en su casa y se va a dar cuenta que Caleb en ningún momento hizo eso. Caleb supo esperar la voluntad de Dios y respetó la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ninguno de estos que no quisieron oír mi voz entrarán a la tierra prometida. De ahí, miren, yo leyendo bastante acerca del contexto de este capítulo 14, de ahí hay dos frases que conocemos que nacieron, que son frases antiguas, que nacieron en esta porción, como cuando dice uno, cuando algo es fácil, ¿no? En mi país decimos, uy, eso es como pan caliente, dice uno, ¿verdad? Cuando algo es fácil de hacer. Aquí lo dice Caleb en el versículo 9, ¿verdad? Los comeremos como panecillos, dicen otras versiones. En otras versiones dice, los comeremos como panecillos que están saliendo del horno, dice. ¿Ya? Porque eso se come fácil, pero es la confianza. Pero miren, pero quiero que se pongan en los zapatos, quiero que nos pongamos en los zapatos de Caleb, conforme lo que estamos leyendo acá. Caleb, siendo optimista, siendo que está confiando en el Señor en gran manera, teniendo fe en Dios, teniendo confianza, eso no evitó que vagara los 40 años en el desierto tampoco con el resto del pueblo. Eso no evitó que él pasara los 40 años sin recibir aquello que él le había sido también prometido. Vagó los 40 años, pero durante esos 40 años no hizo berrinche, no se quejó, siempre con esa actitud valiente. Miren, yo me caigo hoy, me levanto hoy, dejo de estar llorando y sigo andando mi camino, porque yo sé que Dios está conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tú estarás conmigo, dice la palabra de Dios. No importa, miren hermanos, todos somos seres humanos, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia en vez de orar, de ponernos de rodillas y pidiéndole conducción al Señor. No, vamos a cometer esos errores, es seguro, todos hemos pasado por ahí. Pero Dios es tan bueno que cuando nosotros sabemos esperar, miren, este personaje Caleb, vaya conmigo al libro de Josué, un poquito más adelante. Josué capítulo 14 también. Mire lo que dice ahí el versículo 13. Bueno, vale la pena leerlo desde el 6. Voy a leerlo rapidito. Y dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Bernae, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Bernea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Una pausita ahí. Escuche bien, 40 años. Está diciendo hace 40 años. Ya habían pasado los 40 años en el desierto. Y cuando llegamos al libro de Josué, para tomar la tierra prometida tomó alrededor de 7 años. O sea que estamos hablando de 47 años y Josué todavía no tenía ni dónde caerse muerto, literal, ¿verdad? Todavía no tenía nada, ni siquiera un ranchito, nada. Ok, sigamos avanzando.
Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí y siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí yo soy de edad de 85 años y todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué dice? ¿Qué decía en Isaías? El que espera en Jehová tendrá fuerza, dice, y levantará como las águilas, y no se cansará y no se fatigará. ¿Y qué es lo que veo aquí? A un hombre de 85 años diciendo que su fuerza estaba igual como cuando tenía 40. Amén. Esa es la confianza en el Señor. Pero sigamos leyendo. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y lo echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hasta ahí. Entonces, la bendición de Dios también es material, entonces. Porque yo no sé ustedes si se fijan en el mapa, en su teléfono, lo que es el valle de Hebrón. ¿Y qué dice aquí? Caleb heredó el valle de Hebrón y todas sus generaciones. Benditas fueron sus generaciones a través de la confianza que Caleb tuvo en qué, en la palabra de Dios. Pero nosotros abrimos la palabra con la actitud de que la palabra me diga a mí lo que yo quiero escuchar. Yo quisiera que la palabra me diga, a ver, dale $100 al Señor y me va a dar 500 y te regreso 500. No, no dice eso la palabra de Dios. Muchos quisiéramos que abrir la Biblia y que dijera, bueno, vete para el Canadá y te vas a hacer millonario. Muchos quisiéramos que dijera eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos de ser esforzados y valientes. La Biblia dice que debemos de meditar de día y de noche en su palabra. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Para que seamos prosperados en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, hermanos, miren, la voluntad de Dios, yo siempre la he definido en 3 factores importantes. Su voluntad predeterminada, Dios. Su voluntad es que todos seamos salvos y Él eligió para salvación a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. La voluntad de Dios moral. ¿Cuál es la voluntad de Dios moral? Los 10 mandamientos. El Señor dice que su voluntad es nuestra entera santificación. Que seamos santos, que vivamos de una manera correcta. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo, dice allá en Levítico 11:47. Y la voluntad de Dios también es su voluntad declarada, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y muchos dicen, Señor, quiero saber tu voluntad, pero no buscamos de la palabra. Entonces, para terminar, saber esperar. 2 cosas, tenemos dos opciones, 2 puntos. Si quiere, anote todos esos pasajes que hemos leído hoy. Medite usted en casa, en ese capítulo 14 de Números. Número 1, para saber esperar, tenemos 2 opciones. La número 1, nos llenamos de paciencia y esperamos su voluntad, y mientras esperamos hacemos todo lo posible y nos esforzamos y vivimos una relación de fe con Dios, en todo tiempo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ahí hay una porción bien interesante. Dice, mas el fruto del Espíritu de Dios es paz, gozo, paciencia,
benignidad, bondad, amor. Hermanos, la presencia del Espíritu mismo de Dios nos da la capacidad de esperar. Entonces, ¿cómo voy a saber esperar? ¿Cómo voy a poder esperar? Hay que vivir meditando en la palabra de Dios, hay que dedicar tiempo para la palabra de Dios, hay que pasar en comunión con el Señor, hay que vivir orando, hermano. Muchas veces nos levantamos en la mañana, nos levantamos y decimos, gracias Señor por la mañana. Muchas veces venimos y nos sentamos en la tarde y oramos y gracias Señor por el día que me diste. Buenas noches, bye. Esa muchas veces va a ser nuestra actitud. Pero en lugar de simplemente, o lo peor, hay gente que cuando ora, su oración es una lista de peticiones. Quiero esto, el otro. Y lo quiero rojo, y lo quiero azul, y lo quiero con 4x4, y esto que el otro. No. Ese es el caso contrario. Cuando oremos, hermanos, meditemos en la palabra, oremos con el Señor y quedémonos callados también. Miren, dejemos de estar hablando nosotros, bla, 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 y hagamos silencio y esperemos que el Señor nos responda a través. Miren, el Señor habla. Amén, el Señor habla. Claro que habla. Él habla a través de su palabra. Él habla a través de muchos medios. El Señor habla incluso en nuestra mente. El Señor nos puede decir a viva voz lo que Él nos quiere decir. Si voy o no voy, si hago o no hago, si tomo la decisión o no. La segunda opción, hermanos, ya para terminar. La segunda opción que tenemos es esta. Bueno, como no me gusta esperar, y a nadie nos gusta esperar, nos apuramos, nos apresuramos y tomamos nuestra propia opinión, nuestra propia decisión, y seguimos nuestro corazón, el cual no siempre nos llevará por la senda adecuada. Yo he escuchado señoritas decir, tengo la corazonada que este es el adecuado, que este es el correcto, que este es el bueno. He escuchado muchachos jóvenes decir, tengo la corazonada de que, y confiando en su corazón y no en lo que dice la palabra de Dios. Fíate de Jehová en todos tus caminos. Quiero un trabajo, pídeselo al Señor. Haz lo necesario también. Tengo que irlo a buscar, ¿verdad? No es que, bueno, ya oré, Señor, ya te pedí el trabajo, ahora me quedo viendo tele en el sofá y que me llamen, ¿no? No, tengo que ir a repartir CV, ¿no? Tengo que llevar mis currículos en algún lugar. Tengo que hacer lo que humanamente posible me toca hacer. Dios va a hacer su parte. Tengamos esa fe, esa seguridad, esa plena confianza. Entonces son dos opciones que tenemos. Usted decide cuál tomamos. Nosotros somos los que decidimos cuál tomamos. Ahora, esperar en Dios sí es posible. ¿Por qué tenemos problemas para esperar? La palabra de Dios dice, Gálatas 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? El fruto del Espíritu es aquello que mi vida está supuesto a reflejar. Paciencia. Dice que es gozo, paz, paciencia. Toda esa lista que vemos ahí es el resultado de pasar tiempo con la palabra. Es el resultado de pasar tiempo con el Señor. Es el resultado de anhelar, de desear estar con Él. Es el resultado, miren, es el resultado de estar viviendo esa relación con Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, su fidelidad es grande. El Señor dice en su palabra que su amor es para todos. Él amó, de tal manera amó al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la primera de las promesas. Esa es la más importante. Esa es nuestra tierra prometida, que un día usted y yo vamos a dejar este mundo. Pero si usted está confiando, y usted y yo estamos confiando en el Señor plenamente, y a partir de ahora vamos a saber esperar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a esperar. No es fácil esperar. No es fácil, no es sencillo. Sí, Gilbert. Perdona, hermano, tu fidelidad. La bendición de Dios
Amén. Pero esa inteligencia es para desarrollarla. Amén. En este caso, necesitamos nosotros aprender mucho más de la palabra de Dios. Amén. Para eso que necesitamos estudiar una materia como en común de cualquier cosa, que necesitamos ser mejor. Entonces necesitamos estudiar, necesitamos preguntar, intercambiar ideas y así fortalecernos, porque muchas personas leemos la Biblia y podemos sacar una idea de repente distinta a lo que usted puede hacer, a lo que los demás pueden hacer. Entonces, Amén. ¿cómo saber esa verdad? ¿No? La verdad está en la palabra y le invito a las lecciones del sábado. Le invito el sábado, ahí nosotros tenemos el estudio bíblico, ¿verdad? Y ahí intercambiamos ideas, se hace bien interactivo, ¿verdad, Giovanni? Así que, y uno crece mucho, y sí, uno crece mucho, de estatura ya no se alegren. En espíritu sí. Esa es la idea de crecer como persona, de Amén. crecer para esta vida rutinaria que todos tenemos y casualmente para enfrentar nuestros múltiples problemas bajo la palabra de Dios, bajo Amén. el sentimiento. Así es. Porque muchos ignoramos en el momento preciso, en las situaciones o las decisiones erróneas, que a veces tomamos en el camino de nuestra vida. Amén. Así es. Así es. Bueno, entonces para eso venimos a la casa del Señor, a escuchar la palabra. Esta es la palabra de Dios, no la mía. Miren, aquí no venimos a hacer, como yo siempre digo, aquí no venimos a hacer un monólogo de lo que, aquí venimos, oramos y que sea el Espíritu de Dios que hable. Y si tú, mi hermano Gilbert, entiendes y escuchas lo que estás razonando en este momento, es porque Dios te está hablando. Es porque es Dios quien está tocando tu corazón. Es porque Dios también toca el mío, toca el suyo, toca el de todos. También de los hermanos, los amigos que nos escuchan por las redes sociales. Yo he escuchado, he puesto muy buenos comentarios respecto en las redes también. Digámosle al Señor, miren, es cuestión de comprometernos, hermanos. Saber esperar no es fácil. Es duro saber esperar. Porque nosotros queremos la respuesta ya. Queremos la respuesta en el primer momento. Pero hermanos, hay que saber confiar en Dios. Miren, su fidelidad es nueva, su misericordia, es nueva cada mañana. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es algo tan importante en nuestra vida, que el saber esperar y tener fe en Él nos va a abrir esa capacidad. Escuche bien, nos va a abrir esa capacidad de poder postrarnos ante Él y esperar en Él, cualquiera que sea la situación que estás viviendo hoy día. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, hoy estudiar tu palabra, Señor. Porque, Señor, queremos entender, Padre amado, que debemos de saber esperar, Señor, así como Caleb, Padre, supo esperar, Señor, que le tocó pasar 40 años en el desierto, y nosotros como humanos podríamos decir, yo no merezco pasar a través de este proceso, porque si yo ya soy tu hijo, tengo plena confianza en ti, estoy confiando en ti, yo quiero saber esperar. Y así como Caleb hizo. Puedes ir repartiendo, Isaí. Hermano, dígale al Señor ahí con todo su corazón: Padre bendito, ayúdame a saber esperar, Padre. Ayúdame a confiar en tus promesas, Señor. Ayúdame, Señor, a recibir esas promesas tuyas, Padre, por la fe. Tu salvación primeramente. Si tú todavía no has entregado tu corazón a Cristo, ninguna de las promesas que están en la Biblia es para usted. Si usted todavía no ha entregado su corazón a Cristo, usted todavía no puede recibir esas bendiciones que el Señor tiene para usted. Las bendiciones no siempre van a ser materiales, pero la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad que solo el Espíritu de Dios nos puede dar, ninguna otra cosa de este mundo nos las puede dar. Solamente nuestra fe en Cristo puede salvarnos. Yo te invito que si no has aceptado a Cristo como tu único y verdadero Salvador, mismo si estás viendo este video ahí en las redes sociales, mismo si lo vas a escuchar después,
haz tu decisión, entrega tu corazón, contáctate con nosotros, nosotros te vamos a ayudar para que puedas entender cuál es el verdadero efecto de tomar esta decisión. Gracias, Padre, porque eres tú el que tocas el corazón de cada quien, Señor. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ahí donde tú estás, hermano, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros confesamos. Si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Ahí donde cada uno de nosotros está, pídale perdón al Señor por sus pecados. Dígale al Señor: Padre, perdóname. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero empezar este día, quiero empezar esta semana, Señor, sabiendo de que estoy a cuenta contigo, Señor, de que no quiero seguir viviendo, tomando mis propias decisiones, cayendo cada vez más y más y más al abismo del pesimismo. Quiero, Señor, que tú me ayudes, Padre bendito, a salir, Padre, de esa actitud pesimista y poder emprender, Señor, ese viaje del optimismo, Padre, de la confianza, Señor, que solamente tú puedes darnos, Señor.